Durante décadas, la promesa de Charles Spencer sobre el ataúd de su hermana fue un voto sagrado de protección. Pero ahora, ese voto se ha convertido en un arma. Con una sola declaración, el guardián del legado de Diana ha sentenciado el imperio de Harry y Meghan. La guerra de sangre ha comenzado. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas, en los corredores solemnes e históricos de Althorp House, donde los retratos de 16 generaciones de Spencers son testigos mudos de las mareas de la historia, se grabó una declaración de guerra. El aire, normalmente denso con el peso de siglos, se cargó con una tensión nueva y eléctrica. No era un conflicto de naciones o ejércitos, sino una batalla mucho más visceral, una lucha por el legado, la memoria y la verdad escrita en sangre. Charles Spencer, el noveno conde Spencer, hermano de la difunta Diana, princesa de Gales, se posicionó no como un aristócrata discutiendo un contrato, sino como el guardián de una tierra santa, el custodio final de la llama de su hermana. Con una determinación fría y aterradora que solo puede nacer del dolor profundo y la responsabilidad ancestral, se preparó para pronunciar palabras que resonarían como un disparo de rifle, impactando directamente en el corazón del imperio californiano de los Sussex. La llamada había llegado de Netflix, el gigante del streaming que financia la existencia posreal de Harry y Meghan. Buscaban su opinión, su bendición, para una nueva serie que conmemoraría a su hermana. El conde escuchó, su rostro una máscara impasible de cortesía aristocrática, mientras la propuesta se desarrollaba. Un homenaje, decían. Una celebración, insistían. Pero mientras las palabras fluían a través del teléfono, el aire en la biblioteca ancestral pareció congelarse. Entonces, llegó la carga explosiva. La profanación. El nombre de Meghan Markle se mencionó no como una observadora, no como una comentarista secundaria, sino como una figura central en el borrador del proyecto, una coprotagonista en la tragedia de Diana. El silencio que siguió no fue de reverencia. Fue el silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. El conde Spencer, el hombre que una vez prometió sobre el ataúd de su hermana proteger a sus hijos, ahora se veía obligado a proteger a su hermana de uno de sus propios hijos. La verdad, enterrada durante años, bajo capas de protocolo y sonrisas forzadas, estaba a punto de levantarse, y esta vez tendría una voz inconfundible. Con un desdén aristocrático que podría cuajar la leche, la voz de Charles Spencer rompió el silencio. «Estoy completa y absolutamente conmocionado», declaró, cada palabra cuidadosamente calibrada para infligir el máximo daño. No con volumen, sino con el peso helado de la verdad. Luego lanzó la pregunta que funcionó como una guillotina retórica, suspendiéndola en el aire, pesada y letal. ¿Es esto una broma para ustedes? No era una simple pregunta. Era una sentencia, una excomunión pública transmitida desde el corazón ancestral de la estirpe Spencer. En ese instante, la narrativa cuidadosamente construida durante años, la imagen de Meghan como la heredera espiritual del trono de compasión de Diana, quedó en ruinas, fue destrozada no por un tabloide, no por un cortesano rival, sino por el único hombre cuya autoridad en la materia es absoluta, porque su autoridad no proviene de un título conferido por la corona, sino de la sangre que compartía con Diana. Su veredicto, frío y clínico, transformó la percibida admiración de Meghan en algo mucho más siniestro a los ojos del público, una campaña calculada e implacable de lo que una publicación viral en redes sociales denominó saqueo de legado. El vídeo en sí mismo fue una obra maestra de puesta en escena. Spencer no gritó, no despotricó. Habló desde el corazón de su reino, Althorp, la vasta finca en Northamptonshire, que no solo es el hogar de la infancia de Diana, sino también su lugar de descanso final e inviolable. La cámara se detuvo en los rostros inexpresivos de sus antepasados, un jurado silencioso pintado al óleo que reforzaba el peso de los siglos detrás de su proclamación. Cada retrato parecía asentir en solemne acuerdo. Esto no era una disputa de celebridades por los derechos de una historia. Era una decisión dinástica,
una defensa de la línea de sangre contra la comercialización. La corona tiene secretos, pero la sangre tiene memoria, y la memoria de los Spencer acababa de ser profanada. La declaración final de Charles Spencer no fue una opinión, fue un juramento, pronunciado con la fuerza de un decreto real. No toleraré ningún intento de explotar el preciado legado de mi hermana. Con esa única frase, grabada en el aire cargado de historia de Althorp, trazó una línea inquebrantable en la arena. De un lado, lo sagrado, lo auténtico, la memoria protegida por la sangre; del otro, lo comercial, lo artificial, lo fabricado para el consumo masivo, y de manera más punzante, separó, quizás para siempre, a los Spencer de los Markle. Historiadores reales y observadores culturales, acostumbrados a descifrar los susurros y el lenguaje ofuscado de las fuentes del palacio, se apresuraron a señalar que esta intervención no tenía precedentes en su franqueza. Los Windsor murmuran, los Spencer declaran. Este momento fue un eco exacto, casi sísmico, de la elegía que el conde pronunció en el funeral de Diana en 1997. Aquel día, en la abadía de Westminster, con el mundo observando, sacudió los cimientos de la monarquía al prometer que la familia de sangre de Diana protegería a sus hijos de las mismas fuerzas que la habían atormentado. Ahora, más de un cuarto de siglo después, esa promesa, hecha en el momento de mayor dolor, se invocaba de nuevo. Pero el enemigo había cambiado. El propósito ya no era proteger a los hijos de Diana de la prensa voraz. Era, en una torsión cruel de la historia, preservar el legado de Diana de su propio hijo y de la mujer que había elegido. La promesa hecha sobre un ataúd, un voto susurrado en medio del luto, se había transformado en un arma, y acababa de ser disparada en una guerra por la memoria. El fantasma de Diana, siempre presente, ya no era una sombra silenciosa. Ahora tenía un campeón, y su voz era atronadora. Según susurros desde Windsor hasta Westminster, el efecto psicológico de la declaración en los Sussex fue nada menos que devastador. Una cosa es la vergüenza de ser reprendido públicamente, otra muy distinta y mucho más profunda es la humillación de ser ridiculizado como una broma por el hermano de tu difunta suegra. La autoridad moral de Charles Spencer es incuestionable. Un arma de precisión contra la cual los doctores de la comunicación y los estrategas de relaciones públicas de California no tienen defensa. Su veredicto fue clínico, brutal y, lo más importante, innegable. Golpeó el núcleo mismo de la contradicción de la marca Sussex, el deseo de escapar de la institución mientras monetizan continuamente su conexión con ella. La acusación de aferrarse implacablemente al legado que públicamente desprecian es particularmente dañina porque es visiblemente cierta. El vídeo de Spencer no solo saboteó un lucrativo programa de televisión, desacreditó públicamente y de forma permanente la posición autonombrada de Meghan como sucesora de Diana. La mujer que pasó años construyendo meticulosamente una imagen de paralelos con la princesa de Gales, ahora era vista no como una heredera, sino como una usurpadora. El silencio desde su mansión en Montecito no fue estratégico, fue el silencio del shock. El colapso no fue físico, como el que a menudo se atribuye a Camila en los pasillos del palacio. Fue un colapso narrativo. Todo lo que habían construido, la justificación de su exilio, la legitimidad de su victimismo, de repente estaba en riesgo. El fantasma de Diana, invocado por ellos tantas veces para sus propios fines, ahora se volvía en su contra. El pasado había regresado, no como un recuerdo que pudieran moldear, sino como una orden que no podían ignorar. Para comprender plenamente la furia que provocó la intervención de Charles Spencer, es necesario investigar el documento secreto en el centro de la tormenta. La propuesta de Netflix, Archwell Productions, fue una inversión de 9 cifras, y fuentes dentro del gigante del streaming pintan un cuadro de una empresa ansiosa, casi desesperada, por un retorno de su inversión. La presión aumentaba, un documental sobre Polo que desapareció sin dejar rastro, una serie de estilo de vida recibida con indiferencia, el reloj corría. Según las acusaciones, a los Sussex
les quedaba una última carta de alto riesgo por jugar, la más valiosa y peligrosa de todas, la carta de Diana. La serie planeada, estratégicamente programada para el 30º aniversario de su muerte en 2027, fue concebida no como un simple documental, sino como el salvador definitivo de audiencias, un evento televisivo mundial que finalmente justificaría el enorme y cuestionado acuerdo. La propuesta, según los susurros que circulaban en la industria, era audaz hasta el punto de la imprudencia. El príncipe Harry actuaría como anfitrión y narrador, el hijo afligido ofreciendo percepciones personales e íntimas sobre su madre. Pero fue el papel principal que Meghan Markle se había labrado para sí misma lo que convirtió un posible homenaje en un presunto acto de explotación. El documento no proponía simplemente contar la historia de Diana, buscaba reescribirla con una nueva protagonista. El legado de la princesa de Gales no iba a ser recordado, iba a ser utilizado como un activo estratégico. La mujer que no pudieron proteger en vida iba a ser explotada en la muerte. Y eso, para el guardián de su llama, era una declaración de guerra. El ingrediente que encendió la furia del conde, el veneno en el cáliz, fue la estructura misma del guión original. Según fuentes internas, que hablaron bajo condición de anonimato absoluto, el documento estaba organizado de tal manera que establecería comparaciones intencionadas, repetidas y forzadas entre las dos mujeres. El objetivo no era sutil. Buscaba posicionar a Meghan no solo como una admiradora del trabajo de Diana, sino como la portadora contemporánea de su antorcha, la reencarnación de su espíritu rebelde, luchando las mismas batallas contra las mismas fuerzas implacables. Se planeaban segmentos enteros que contrastarían el acoso genuino y aterrador que Diana sufrió por parte de los paparazzi con los propios problemas de Meghan, con los medios, incluyendo la ahora famosa persecución casi catastrófica en coche en Nueva York, un incidente que fue ampliamente desestimado por las fuerzas del orden y profesionales de los medios como una exageración teatral. Desde el punto de vista de Spencer, este encuadre narrativo era una grotesca tergiversación de la historia. La lucha de Diana fue una tragedia de dimensiones globales, un conflicto solitario librado desde dentro de la jaula dorada de la monarquía contra una prensa voraz y una institución que carecía de empatía. Era la lucha de una mujer atrapada. Compararlo con la operación mediática multimillonaria y profesionalmente controlada de los Sussex, quienes eligen cuándo y cómo interactuar con la prensa para maximizar su beneficio, era, en su opinión, un insulto a la inteligencia y a la memoria. No era un paralelismo, era una parodia cínica diseñada para robar la legitimidad del sufrimiento de Diana y aplicarla a sus propias quejas calculadas. Para Netflix, una plataforma que se nutre de la controversia y el drama emocional, la comparación Meghan-Diana era, sin duda, una mina de oro comercial. Infundiría una disputa moderna y altamente comercializable en un acontecimiento histórico, garantizando titulares, debates acalorados y, lo más importante, espectadores. Sin embargo, para la familia Spencer, esto simbolizaba la máxima profanación. La idea de utilizar la memoria de Diana, su dolor privado y su tragedia pública como una herramienta de marca para salvar un acuerdo fallido en Hollywood fue considerada un sacrilegio, no era un homenaje, era una transacción. El momento del contacto de Netflix a Spencer, que según fuentes internas, ocurrió justo cuando las discusiones para la renovación del contrato multimillonario de los Sussex se estaban calentando, solo sirvió para reforzar las sospechas. Esto era menos sobre honrar a Diana y más sobre asegurar el próximo pago. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas, y esta propuesta las reabría todas con una crueldad calculada. El cuento de hadas de la heredera espiritual de Diana era una mentira, y la familia de sangre, los guardianes de su verdad, lo sabían. La única mujer a la que la monarquía pasó años tratando de dejar atrás, la mujer cuya memoria todavía tiene el poder de sacudir la institución hasta sus cimientos, estaba a punto de regresar, no en los titulares como un fantasma del pasado, sino como un activo en una hoja de balance de Hollywood. Y eso, para el conde Spencer, era simplemente intolerable. El legado de su hermana no estaba a la venta. El veto público de Charles Spencer
envenena el pozo de manera irreversible. Sin la cooperación de la familia de Diana, sin el acceso a Althorp, sin el sello sagrado de legitimidad que solo un Spencer puede otorgar, cualquier documental sobre la princesa de Gales se reduciría a un ejercicio hueco y macabro. Sería una simple repetición de viejos vídeos de archivo y los propios recuerdos de infancia, admitidamente borrosos, de Harry. Lo que podría haber sido un homenaje se transforma, a los ojos del mundo, en un descarado intento de sacar provecho de una mujer que ya no puede defenderse. El poder de Spencer no reside en un título real conferido por la corona, reside en algo mucho más fundamental, mucho más antiguo, la posesión de la verdad y del santuario. Althorp es más que una casa, es el ancla física del legado de Diana, el lugar donde su historia comienza y termina. Negar el acceso a ella es negar el acceso al corazón de la historia. Es una declaración silenciosa pero atronadora de que, aunque los Windsor controlen la corona, los Spencer controlan el alma de la princesa. El mensaje a Netflix y a la maquinaria de Hollywood es brutalmente claro. Pueden intentar construir narrativas, pueden editar metraje para que se ajuste a su agenda, pero nunca podrán poseer la verdad. Pueden enterrar a una princesa en los archivos de sus servidores, pero su espíritu reside en tierra sagrada, y esa tierra tiene un guardián que no se dejará doblegar. La monarquía de la memoria, más antigua y poderosa que cualquier contrato de streaming, ha hablado, y su palabra es ley. La acusación de Charles Spencer de aferrarse a Diana no surgió de la nada. Es la culminación, la explosión final, de años de observación silenciosa por parte de analistas reales, críticos e incluso miembros del público que han sido testigos de un patrón inquietante, una campaña deliberada de alineación estratégica por parte de Meghan Markle con la imagen y la memoria de la princesa Diana. Lo que en un principio fue elogiado por sus fans más fervientes como un conmovedor homenaje, ahora se reformula bajo una luz mucho más cínica y calculadora. Se le ha dado un nombre: Diana Cosplay. Los gestos simbólicos fueron los más notorios y para muchos los más ofensivos. En la recepción de su boda, un evento transmitido a miles de millones, Meghan lució el magnífico y personal anillo de aguamarina de Diana. No era solo una joya, era un poderoso mensaje visual, una declaración de intenciones. A esto le siguieron exhibiciones constantes de las reliquias personales de Diana en eventos de alto perfil. Los pendientes de mariposa, el icónico reloj Cartier Tank, un brazalete de diamantes que la princesa atesoraba. Historiadores de la moda han señalado que estos no eran simples accesorios escogidos al azar, eran reliquias invaluables, artefactos sagrados de la bóveda de la memoria, elegidos cuidadosamente para evocar una conexión potente y deliberada en la mente del público. Cada aparición era un mensaje subliminal, un susurro estratégico: soy como ella, sigo sus pasos. No era un homenaje, era una remodelación de la historia por proximidad, un intento de ganar legitimidad no por mérito, sino por asociación. Era un asalto a la memoria llevado a cabo con sonrisas y diamantes. Más allá de las joyas robadas del recuerdo y la ropa copiada de fotografías, fueron las conexiones narrativas las más poderosas y, para la familia Spencer, las más imperdonables. En la docuserie de Netflix Harry, Meghan, el príncipe Harry, en un acto que muchos consideraron una traición a la memoria de su madre, vinculó directamente el trato que los medios dieron a su esposa con el de Diana. No fue un simple comentario. Fue una estrategia calculada para envolver a Meghan en el manto protector del victimismo de Diana. La entrevista con Oprah Winfrey fue el punto culminante de esta estrategia. Fue estructurada con ecos deliberados de la legendaria entrevista de Diana en Panorama en 1995. Las mismas acusaciones de aislamiento, la misma sensación de ser silenciada por la firma. Los críticos argumentaron que esto no era una coincidencia, sino una imitación clínica, un intento de tomar prestada la narrativa de rebelión de Diana para legitimar sus propias quejas, que eran de naturaleza completamente diferente. Las distinciones fundamentales son llamativas.
Biógrafos reales señalan que Diana era una joven arrojada a una jaula dorada, sin comprender su rigurosa mecánica. Meghan, por otro lado, era una actriz de éxito mundial, experta en medios, que eligió entrar en esa misma jaula solo para luego quejarse de las barras. Un tuit que se hizo viral lo resumió perfectamente. Diana fue perseguida por cámaras que no quería. Meghan llama a las cámaras que sí quiere. Esta aparente apropiación del sufrimiento de Diana, el intento de robar la tragedia de una mujer para alimentar la propia marca, es la ofensa central, el pecado original que ha llevado a la condena pública por parte de su propio hermano. La verdad, al final, no puede ser imitada. Para añadir una capa de tragedia inevitable a la crisis actual, fuentes internas, cuyos nombres deben permanecer en las sombras, insisten en que la desconfianza de Charles Spencer hacia Meghan Markle no es un acontecimiento reciente. Se dice que tuvo serias y profundas dudas desde el principio mismo de la relación de Meghan con su sobrino. En un acto que se describe no como esnobismo, sino como un gesto de profundo y desesperado cuidado, el conde Spencer aconsejó a Harry que ralentizara el vertiginoso romance. Para comprender esta advertencia, hay que apreciar la posición única de la aristocracia británica. El matrimonio no es solo un asunto de afecto personal, es una unión estratégica, una alianza que afecta al linaje, la reputación y la estabilidad de un patrimonio que ha sobrevivido siglos. Spencer, el custodio de un legado de 500 años, había visto de primera mano cómo el choque de una personalidad emocionalmente abierta con la maquinaria rígida e implacable de la monarquía había destruido a su propia hermana. Preocupado, reconoció vulnerabilidades similares en su sobrino, un joven que aún lidiaba con el inmenso trauma de la pérdida de su madre, una herida que nunca sanó del todo. Temía, con una clarividencia que ahora parece profética, que un matrimonio apresurado con una actriz de Hollywood sin experiencia en la institución y con una ambición palpable fuera una receta para la catástrofe. El pasado había regresado, no como un recuerdo borroso, sino como una advertencia clara y presente. Una advertencia que fue ignorada por completo, sellando un destino que ahora se desarrolla ante los ojos del mundo. La declaración pública de Spencer no es solo una defensa del legado de su hermana, es el grito de agonía de un hombre cuyas advertencias privadas cayeron en oídos sordos. Lleva el pesado y amargo subtexto de "te lo dije". Para el príncipe Harry, la sensación de traición debe ser insoportable, una herida fresca sobre cicatrices viejas. Su tío, una de las pocas conexiones vivas y respirantes que le quedan con el lado materno de su familia, el lado que siempre representó la calidez frente a la frialdad de los Windsor, ha tomado partido públicamente contra su esposa. Esta ruptura de un puente crítico con su propia historia, con la sangre de su madre, lo aísla aún más. Valida la narrativa, antes susurrada y ahora gritada, de que su matrimonio ha creado una brecha insalvable con su familia, no solo del lado de los Windsor, sino también de los Spencer. El consejo temprano, antes un asunto familiar privado discutido en pasillos silenciosos, ahora se ha convertido en un testimonio público de la trágica previsión del conde. Esto no es una disputa repentina sobre un programa de Netflix, es la etapa final y explosiva de una guerra que ha estado latente durante mucho tiempo. Es la colisión inevitable de dos visiones del mundo: la prudencia del viejo mundo de la aristocracia británica contra la ambición desenfrenada del nuevo mundo de una pareja de poder de Hollywood. Y en medio de todo está Harry, atrapado, habiendo quemado los puentes hacia su pasado sin haber asegurado completamente las costas de su futuro. Un príncipe en el exilio, no solo de su país, sino de su propia historia. En su esencia más profunda, este conflicto no es entre un tío y una sobrina política. Es una guerra de linajes por el alma de la historia de Diana, una batalla entre tres facciones, cada una reclamando la propiedad de su memoria. De un lado están los Spencer, descendientes de una antigua línea aristocrática, quienes la consideran su hija y hermana primero y princesa después. Para ellos, su memoria es una confianza privada, sagrada e inextricablemente ligada a la tierra de Althorp, donde descansa. La elegía de Charles Spencer en 1997
fue el texto fundacional de esta visión, estableciéndolo como el protector final e inquebrantable de su verdad. Del otro lado, los Windsor, la casa reinante, cuya relación con el legado de Diana ha estado siempre llena de una tensión institucional casi palpable, mientras el príncipe William, el futuro rey, ha encontrado una manera de honrar a su madre con una dignidad silenciosa que respeta tanto sus recuerdos personales como su ineludible función institucional. El príncipe Harry ha elegido un camino radicalmente diferente. En colaboración con Meghan, ha creado una tercera narrativa en competencia, el legado comercializado. En esta interpretación, la historia de Diana no es un recuerdo personal ni una verdad histórica que deba ser protegida. Es un activo. Es una marca que se puede aprovechar para generar contenido, una narrativa de opresión que se puede replicar y, en última instancia, monetizar. Y es esta infracción, esta profanación del recuerdo por el beneficio, la que Charles Spencer, desde la autoridad inmutable de la sangre, no puede tolerar. Su veto público es un recordatorio al mundo de que los Windsor no tienen el monopolio de la historia de Diana. El linaje del que ella proviene tiene una voz, y en este momento, esa voz habla con una claridad inequívoca y condenatoria. La intervención de Charles Spencer no podría haber llegado en un momento más precario para los duques de Sussex, asestando un golpe potencialmente devastador a su ya tambaleante imperio mediático. En los círculos internos de Hollywood, el documental de Diana no era visto simplemente como otro proyecto, era su última y mejor oportunidad para restablecer su relevancia y justificar su enorme y decepcionante acuerdo con Netflix. Su fracaso envía una señal aterradora a toda la industria del entretenimiento. El principal activo de los Sussex, su conexión con la familia real, no solo es tóxico, sino que ahora está intencionadamente bloqueado por la propia familia. La paciencia de Netflix, según fuentes anónimas de agencias de primer nivel, ya ha llegado a su límite. El flujo de contenido de Archewell ha sido lento y poco impresionante, incapaz de generar el tipo de televisión imprescindible que la competencia produce. La marca Sussex, antes considerada un pasaporte dorado a audiencias globales, ahora se enfrenta a una dificultad creciente. La condena pública de Spencer agrava inmensamente esta situación. Con su veto, ha eliminado con éxito el aspecto más fascinante y comercializable de su material, sin la participación, ya sea tácita o explícita, de miembros clave de la familia. Cualquier contenido relacionado con la realeza que produzcan será visto como inauténtico y parcial, una simple repetición de sus propias quejas. La humillación es pública e intensa. Las redes sociales están llenas de desprecio, y en el mundo de los negocios, la humillación pública tiene un precio. El valor de su marca se desploma, convirtiéndolos en una apuesta mucho más arriesgada para futuras asociaciones. La pregunta que resuena en los despachos de los estudios es: ¿por qué invertir en una pareja que está públicamente en guerra con la misma familia que constituye el centro de su atractivo? Este momento probablemente será recordado como aquel en que el sueño dorado de Hollywood finalmente murió. La ambición de establecer un gigante mediático global, una especie de monarquía progresista alternativa, ha chocado frontalmente con el objeto inamovible de la familia y el legado. Unas pocas palabras bien elegidas, pronunciadas desde una biblioteca ancestral en Northamptonshire por Charles Spencer, han causado más daño a la imagen profesional y a la viabilidad comercial de los Sussex que 1000 titulares de tabloides. Su intervención no ha revelado la conexión real de Harry como un puente hacia un nuevo futuro de contenido global, sino como una puerta que ahora está firme, oxidada y quizás permanentemente cerrada detrás de ellos. La dura y despiadada verdad de la industria del contenido es que la capacidad de uno para prosperar no se basa en un título que tuvo en el pasado, sino en lo que puede ofrecer en el futuro. Y los Sussex acaban de descubrir que su recurso más valioso, el acceso a la historia de Diana, les ha sido revocado por su guardián más feroz. La historia, al final, no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Y en la batalla por el legado de Diana, el guardián de la sangre ha emitido su juicio final.
La monarquía de Hollywood ha sido vencida, pero su paz ha sido rota. Y en el silencio inquieto que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar.